Buenos días, profesor. El día de hoy voy a estar hablando acerca de los arenos y su aromaticidad. Mi nombre es Valeria Alvarado Macías. A modo de introducción, tenemos que los arenos son hidrocarburos basados en el anillo benceno como una unidad estructural. Como tal, tenemos el benceno, el tolueno y el naftaleno, que son ejemplos de los arenos. Un factor que hace especial la conjugación en arenos es su naturaleza cíclica. Los arenos también se conocen como hidrocarburos aromáticos. En primer lugar, vamos a hablar acerca de las características de los compuestos aromáticos. Tenemos que deben poseer dobles enlaces conjugados, deben ser cíclicos, deben tener orbitales p, tienen que ser no metales. El número de pares de electrones pi debe ser impar y estos deben de ser planos. Tienen una alta estabilidad debido a las múltiples formas resonantes que ésta presenta. Y también cabe mencionar que son compuestos orgánicos incoloros. Luego vamos a hablar un poco acerca de las propiedades físicas de los compuestos aromáticos. En primer lugar, tenemos que presentan olores intensos y agradables. Lo poseen algunos, sin embargo, su nombre no se debe a ello específicamente, ya que no todos son odoríferos y muchos compuestos fragantes no son de tipo aromático. Son menos densos que el agua. Presentan bajo punto de fusión, que es de 5,4 grados centígrados, y de ebullición 80,1 grados centígrados. También son insolubles en agua, pero son solubles con otros hidrocarburos, con el alcohol y otros solventes orgánicos. Estos tienden a ser inflamables. Son derivados del benceno debido a que es el compuesto más simple y fue el primero que se conoció. Ahora vamos a hablar un poco acerca del benceno y su importancia. Bueno, en cuanto al benceno, es importante mencionar que debido a su relación con el ácido benzoico, a este hidrocarburo se le nombró bencina y más tarde benceno, que es con el nombre que se le conoce actualmente. Aunque el benceno y el tolueno en sí no son compuestos fragantes en particular, sus orígenes a partir de extractos de plantas aromáticas determinaron su clasificación, junto con otros compuestos relacionados con ellos como hidrocarburos aromáticos. De igual forma, el benceno y el tolueno eran llamados aromáticos porque se derivan de plantas. El alquitrán de hulla fue durante muchos años la fuente principal del benceno para su producción industrial hasta alrededor de 1950, que se obtiene de fuentes de petróleo, que es donde se obtiene actualmente. En segundo lugar, vamos a hablar un poco de la estructura del benceno y su historia. En 1866, solo unos cuantos años después de publicar sus ideas acerca de lo que ahora se conoce como la teoría estructural de la química orgánica, Auguste Kekulé les aplicó a la estructura del benceno. Este basó su razonamiento en tres principales premisas, que son las que tenemos en la presentación. El número 1, tenemos que el benceno tiene que ser carbono 6, hidrógeno 6, es decir, C6H6. Todos los hidrógenos del benceno deben de, o son equivalentes y la teoría estructural requiere de 4 enlaces para cada carbono. Kekulé propuso la idea arriesgada de que los 6 átomos de carbono del benceno están unidos formando un anillo. Podían acomodarse 4 enlaces en cada carbono con un sistema que alterna enlaces sencillos y enlaces dobles con un hidrógeno en cada carbono. Pronto se descubrió un defecto en la estructura de Kekulé para el benceno, ya que los dos carbonos sustituidos están unidos por un enlace doble en una estructura, pero por un enlace sencillo en otra. Esto debido a que no se conocían tales casos de isomerismo en derivados del benceno y no podía encontrarse ninguno. Kekulé sugirió que podían existir dos estructuras isoméricas, pero que se interconvertían entre ellas demasiado rápido para lograr ser separadas. Después vamos a hablar un poco. El benceno es plano y su esqueleto de carbonos tiene la forma de un hexágono regular con una geometría triangular plana. Los ángulos de enlace son de 120 grados. Estos corresponden a una hibridación sp2 perfecta.
Es un compuesto formado por 6 carbonos y 6 hidrógenos. Las estructuras de Lewis son resonantes. También en esta estructura que tenemos por acá, el círculo del anillo representa 6 electrones pi deslocalizados y estos tienden a ser altamente tóxicos y es el más volátil de los hidrocarburos aromáticos. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los derivados sustituidos del benceno y su nomenclatura, como tal los anillos aromáticos, que me pareció importante de mencionar. Bueno, como dije, se van a mencionar algunos ejemplos con nomenclatura de los anillos aromáticos monosustituidos y su nombre IUPAC. En primer lugar, tenemos el metilbenceno. Por acá encontramos el etilbenceno. Acá el isopropilbenceno o bien metiletilbenceno. Acá tenemos el vinilbenceno o, bueno, vinilbenceno, más fácil de nombrar. Acá tenemos el terbutilbenceno o dimetiletilbenceno. Acá tenemos el ciclohexilbenceno. Acá el sec-butilbenceno o 1-metilpropilbenceno. Acá el isopentilbenceno o bien 3-metilbutilbenceno. Acá tenemos el 3-clorobutilbenceno y por acá tenemos el bromobenceno. Esos son algunos ejemplos de derivados del benceno con su respectiva nomenclatura IUPAC. Luego vamos a mencionar lo que sería la nomenclatura común para monosustituidos. Nombre de comunes con estructura de compuestos aromáticos. Algunos ejemplos común para monosustituidos con estructura de compuestos aromáticos. Tenemos aquí mencionados algunos. Se van a nombrar según su prioridad de nomenclatura y específicamente es para estos compuestos de acá. En primer lugar tenemos el ácido carboxílico que cuando es prioridad o está principal se le denomina ácido benzoico. Acá el ácido sulfúrico, que cuando es principal o es prioridad, se le va a denominar ácido benzensulfónico. Acá tenemos el nitrilo, que cuando es prioridad se le va a llamar benzonitrilo o cuando es secundario se le va a llamar ciano. Como número 4 tenemos lo que sería el aldehído, que cuando es prioridad se va a denominar benzaldehído y cuando es sustituyente se le denomina formil. Acá tenemos una acetona, que cuando es prioridad se le llama acetofenona y cuando es sustituyente se le denomina acetil. Acá tenemos un alcohol, que cuando es prioridad se le denomina fenol y cuando es sustituyente se le denomina hidroxi. Por acá tenemos las aminas, que cuando es principal o prioridad se le denomina anilina y cuando es sustituyente amino. Luego tenemos acá por acá los un alqueno, que cuando es principal o prioridad se le va a denominar estireno y cuando es sustituyente se le denomina o vinil normalmente o etenil. Acá tenemos los alquinos, que cuando es prioridad se le denomina fenilacetileno y cuando es sustituyente se le denomina etinil. Por acá tenemos los alcanos, ¿verdad? Que cuando es prioridad se le denomina tolueno y cuando es sustituyente se le va a denominar metil, en específicamente alquil, ¿verdad? Luego en este lado tenemos lo que serían los éteres en un orden de prioridad. Este sería el último, que cuando es prioridad se le denomina anisol y cuando es secundario o sustituyente se le denomina metoxi. Y acá tenemos la estructura del benceno como tal, que es de la que vienen derivados todos estos ejemplos de compuestos aromáticos monosustituidos. También me pareció importante mencionar los disustituidos que tenemos por acá, con una denominación orto, meta y para. Se les agrega esos nombres y no se les tiene que colocar numeración, ya que es redundante. En el primero tenemos una relación de 1,2 carbono, ¿verdad? A se le conoce con el nombre de orto. En este ejemplo tenemos el 1,2 dimetilbenceno
o también se le puede llamar ortodimetilbenceno, o bien se le agrega una O, un guión, y se le pone el nombre dimetilbenceno. En el segundo ejemplo tenemos una relación de 1,3, es decir, carbono 1, carbono 3, y se le conoce con el nombre de meta. En este ejemplo tenemos 1,3 dimetilbenceno. De igual forma se le puede denominar meta dimetilbenceno, o bien la M, un guión y dimetilbenceno. Y en el tercer ejemplo tenemos el de para, que es una relación 1,4, es decir, carbono 1,4. A este ejemplo se le denomina 1,4 dimetilbenceno, o bien para dimetilbenceno, o P-dimetilbenceno. Son algunos ejemplos de los disustituidos, ¿verdad? Para la denominación orto, meta y para. A continuación vamos a hablar acerca, o vamos a mencionar algunos ejemplos de los compuestos policíclicos. Aquí están los ejemplos, ¿verdad? Bueno, cabe mencionar que un compuesto policíclico es un compuesto cíclico con más de un ciclo hidrocarbonado. Este tiene anillos de benceno fusionados. Pueden decirse que son contaminantes ubicuos derivados de la utilización del petróleo y del carbón, y sus consecuencias en el ambiente son nocivas ya que tienen propiedades tóxicas. Cabía mencionar eso. La estructura es la estructura resonante más estable, es la que tiene el número de Kekulé más alto. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad?, que se presentan en la imagen. En primer lugar tenemos el naftaleno, el antraceno, el tatraceno, fenantreno, trifenileno y pireno. Esos son algunos ejemplos de compuestos policíclicos. Cabe mencionar que en el caso del naftaleno está formado por dos anillos de benceno fusionados, como lo podemos ver en la imagen. Estos presentan un olor particular, su punto de fusión y sublimación, que sublimación es el proceso físico en donde un sólido pasa a gas, son muy cercanos a los 80 grados centígrados. En el caso del antraceno, como lo vemos por acá, son tres anillos fusionados en línea. Su importancia en algunos compuestos de las plantas llamados antraquinonas, que son polifenoles. Eso es importante. Y bueno, cabe mencionar también el fenantreno, que son de igual forma tres anillos fusionados, pero en este caso el fenantreno no es lineal, sino tiende a formar esta estructura. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los compuestos heterocíclicos. Aquí tenemos algunos ejemplos de los compuestos heterocíclicos. Cabe mencionar que son compuestos químicos cíclicos en los cuales los átomos miembros del ciclo pertenecen a uno o más elementos distintos al carbono. Dentro de la química orgánica, los compuestos heterocíclicos están formados por átomos de carbono y de otro elemento al menos. Estos átomos que no son de carbono reciben el nombre de heteroátomos y son principalmente nitrógeno, oxígeno y azufre. Son muy comunes en la naturaleza. Por acá tenemos algunos ejemplos. En primer lugar, el pirrol. Acá tenemos el furano, el tiofeno, el imidazol, oxazol, tiazol, pirazol, 3-pirrolina, pirrolidina, aquí tenemos el piridina, pirimidina y purina. Estos son algunos ejemplos de compuestos heterocíclicos. Y por último vamos a hablar un poco acerca de la antiaromaticidad que presentan estos compuestos. Este término se usa para designar compuestos tales como el ciclobutadieno y el ciclooctatreno, que son los que tenemos por acá. Estos no son compuestos aromáticos. Se define la antiaromaticidad como la desestabilización por resonancia. Están desestabilizados por deslocalización de sus electrones P. En el caso del ciclooctatreno es importante mencionar que es un poco menos estable, es decir, es más reactivo de lo esperado. La molécula del ciclooctatreno tiene forma de tubo y tiene enlaces simples y dobles distintos. De igual forma, estos compuestos, el ciclobutadieno y el ciclooctatreno, no cumplen con la regla de Huckel, la cual establece que para ser aromático, los compuestos deben de ser planos, polienos conjugados, monociclados, que posean 4N más 2, ¿verdad? La fórmula P, electrones,
donde n es un número natural, tiene que ser un número entero natural. Y en este caso, con el ciclo butadieno y el ciclo octatreno, dan números decimales y no enteros. Por lo tanto, se concluye que la conjugación cíclica es necesaria para la aromaticidad, pero no lo suficiente, ¿verdad? Entonces, acá estos son dos ejemplos de esto último que acabo de mencionar, de la conjugación cíclica, que no es principal. Y eso sería todo. Muchas gracias.